Bueno, muchas gracias por asistir. Esta es la primera mesa de discusión sobre espacio público en el contexto de la ciudad neoliberal. Como escuchamos en la conferencia magistral, que fue muy luminosa, pues está construido a partir de conflicto en un contexto de mucha violencia. Entonces, bueno, tenemos tres invitadas que nos hablarán sobre violencia en el espacio público a partir de las exclusiones de género y los cambios en las relaciones espaciales. El espacio público también como conflicto por la reivindicación del derecho al trabajo a través de redes sociales. Y finalmente un tema muy polémico que pareciera que este modelo lo ve como una solución, que es el del control y la videovigilancia del espacio público en este contexto. Entonces, bueno, comenzamos con Paula Soto. Es maestra y doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad Nacional Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Realizó una estancia de investigación postdoctoral en Geografía Humana en el Departamento de Sociología de dicha universidad. Actualmente es profesora investigadora, titular del Departamento de Sociología de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Iztapalapa, donde participa en el área de investigación, espacio y sociedad. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Sus principales temas de investigación son la relación entre la ciudad, la movilidad y el género, hábitat urbano, seguridad ciudadana y métodos cualitativos para el estudio del espacio urbano. Entre el 2016 y 2018 ha sido líder del proyecto Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas en las ciudades de Puebla y Guadalajara, ONU Mujeres. Sus más recientes publicaciones son, de 2017, Diferencias de género en la movilidad urbana, las experiencias de viaje de mujeres en el metro de la Ciudad de México, en la revista Transporte y Territorio. En el 2016, Repensar el hábitat urbano desde la perspectiva de género, debates y agendas y desafíos en andamios. Y en el 2014, Patriarcado y orden urbano, nuevas y viejas formas de dominación de género en la revista venezolana de estudios sobre la mujer. Bueno, Paula, te damos la bienvenida. Muchas gracias. Primero agradecer a Patti por la invitación y por establecer esta necesaria reflexión del espacio público vinculado a dos ejes que son el género y la juventud. Y yo hoy día lo que quiero compartir con ustedes son algunas reflexiones que han sido producto de precisamente de los dos proyectos que mencionábamos, que son el programa Ciudades Seguras en Guadalajara y Puebla. Me interesa mostrar algunos resultados de investigación sobre eso, y entre paréntesis contarles que coordiné en 2015 una evaluación de la separación, o sea, del programa Viajemos Segura, que financió el Banco Interamericano de Desarrollo, así es que pueden buscarla en línea para quienes estén más interesados un poco a partir de lo que se discutió en la mañana. Tengo 15 minutos, así que voy a tratar de hacerlo más sintética para mostrar la fuerza del argumento y los datos empíricos y establecer una relación entre ambas cosas. Me interesa hoy día discutir cómo se da la relación o cómo se entrelaza la división entre el espacio y las relaciones de género. Un poco cómo esta relación entre el miedo a la violencia, porque creo que hay algunas precisiones que son importantes de hacer, en el espacio público tiene efectos espaciales. ¿Cómo es que el miedo a la violencia implica una serie de ajustes que tienen que ver con el uso, el significado y la reconstrucción del espacio público en dos ciudades de México, que es Guadalajara y Puebla? El itinerario que propongo es bastante sencillo. En un primer lugar voy a hacer algunas precisiones teórico-conceptuales sobre la relación entre miedo, violencia y espacio. En segundo lugar, me interesa mostrar algunas evidencias empíricas sobre la violencia en los espacios públicos desde una perspectiva de género. En segundo lugar, me interesa mostrar evidencias sobre la dimensión espacial de este miedo a la violencia, es decir, cómo el espacio está incrustado en estas formas de violencia y qué papel tiene que cumplir a la hora de pensar el miedo a la violencia. Y en tercer lugar, los cambios en las relaciones espaciales, es decir, qué efectos más evidentes en términos de espacio son importantes de precisar.
Y en tercer lugar, el argumento tiene que ver con cómo las desigualdades de género pueden ser exacerbadas por dimensiones espaciales que tienen que ver fundamentalmente con el diseño urbano. Es así que lo primero que voy a hacer sobre algunas precisiones teóricas a la hora de pensar el miedo a la violencia. Creo que la clase magistral que dio Ana Falú da algunas luces y bastante importantes sobre cómo se ha trabajado desde la literatura feminista la cuestión de la violencia en el espacio público, pero creo que aún es necesario precisar algunas cosas. En primer lugar, el miedo como una categoría de análisis ha sido reivindicado por las teóricas feministas, geógrafas fundamentalmente, porque ha sido de alguna forma dejado de lado en el debate sobre la violencia. Esto fundamentalmente por una cuestión que decía en la mañana Ana Falú, que es que cuando se habla en términos criminológicos, se piensa que quienes más experimentan o son víctimas de violencia y de delitos en el espacio público son fundamentalmente los hombres, y dentro de los hombres jóvenes. Sin embargo, el problema es, en primer lugar, la conceptualización que tenemos de lo que es un delito y de qué es lo que es un crimen. Y por lo tanto, lo que se ha argumentado desde la literatura feminista es que el problema es que cuando se piensa la violencia de género hay dos supuestos que no necesariamente se dan. En primer lugar, que el miedo de las mujeres es irracional, porque en realidad tienen más miedo, pero son víctimas en menor cantidad. Eso podría ser sostenible, yo creo que hasta hace unos años atrás, cuando la discusión estaba fundamentalmente centrada en la violencia en el espacio doméstico. Efectivamente, las mujeres eran más víctimas en el espacio doméstico, pero tenían más miedo en el espacio público, que ese es el segundo supuesto, que es un miedo paradójico. Es decir, tienen más miedo a salir a la calle, pero son más víctimas en el espacio privado. Sin embargo, con toda la discusión que se ha dado sobre violencia de género en el espacio público, esos dos supuestos no tienen ningún asidero empírico real. Y vamos a mostrar un poco los datos y por qué. En segundo lugar, otro problema que ha habido para pensar la violencia es que el miedo y la violencia se consideran como fenómenos separables. Es decir, por una parte, el miedo se siente y la violencia se ejerce. Y como es una emoción y un sentimiento, queda fuera de cualquier medición, a no ser que sea solo las mediciones sobre percepción de inseguridad que han intentado canalizar un poco la idea de este miedo. Sin embargo, desde mi perspectiva, el miedo y la violencia son dos elementos de un mismo fenómeno, de un mismo proceso. Si lo pensamos en términos de género, la verdad es que el miedo siempre se siente sobre algo. No es un miedo abstracto, sino que se encarna particularmente en una experiencia específica, y en el caso de las mujeres cruza, incluso en algunos textos lo he trabajado, como un miedo encarnado, un miedo que va más allá de la racionalidad y que incluso dentro de los trabajos que hemos realizado, el miedo lo podemos considerar como una forma de violencia, no dejándolo separado. Por eso insisto sistemáticamente en pensar el miedo a la violencia o el miedo y la violencia como un concepto bifronte en el caso de lo que ha planteado Alicia Lindon, o de un cronotopo genérico en el caso de Teresa del Valle. Por lo tanto, el miedo a los espacios públicos puede ser perfectamente considerado una forma de violencia, fundamentalmente por los efectos que tiene en la movilidad cotidiana de las mujeres. Una tercera precisión teórica importante es que la violencia y el miedo implican dimensiones espaciales. Como todos los fenómenos sociales son fenómenos espaciales. Lo que ha ocurrido es que el espacio ha sido, al igual que el género, una categoría naturalizada dentro del análisis social. Y el espacio pareciera ser solamente el contenedor, el escenario, y no necesariamente se le da un papel como un factor productor de muchos de los fenómenos sociales, en particularmente de la violencia. Lo que es importante aquí es que las dimensiones del espacio físico y las dimensiones subjetivas o simbólicas son inseparables, y por lo tanto hay que pensarlas también como un continuo, no como dos elementos distintos. Esto también desde la perspectiva de las geografías emocionales, donde se sostiene que las emociones se filtran en los espacios y por lo tanto se genera una continuidad entre esa dimensión física y esa dimensión emocional. Una cuarta precisión teórica es que el espacio es fundamental para pensar las desigualdades de género. Un poco Ana Falú en realidad lo hizo magistralmente.
es fundamental para pensar las desigualdades de género, pero también para pensar la justicia espacial y las injusticias espaciales. La idea de justicia no es solo social, sino que tiene una implicancia geográfica. En la perspectiva de Eduard Soya, por ejemplo, cómo el espacio está involucrado en generar y sostener los procesos de desigualdad. El espacio tiene un papel fundamental, por eso no lo podemos mirar solamente como un elemento dado de la realidad, y particularmente es fundamental para generar y sostener las desigualdades, la injusticia, el racismo, el sexismo, y como también lo dice Alain Musset, el territorio no es solo un escenario, se configura y ayuda a configurar las desigualdades económicas y las injusticias sociales. Y hay una problematización que además me interesa hoy día sostener con mayor fuerza, y a partir de lo que dijo Ana en la mañana, ha habido, yo creo que en esta cuestión de la violencia y la relación con el espacio, dos visiones que de alguna forma entran en algunos momentos, como en el urbanismo feminista, a conciliarse, pero en otros momentos a separarse. Por una parte, la tradicional perspectiva de las ciencias sociales, de que el miedo tiene una naturaleza social y política, y que fundamentalmente, para entender los problemas de violencia de género, está incrustado en las relaciones de género, y un poco los cientistas sociales han argumentado fundamentalmente que la naturaleza del miedo es social y además es política. Y por otro lado, las disciplinas, sobre todo del urbanismo, de la arquitectura y de la planificación, han sostenido que el entorno construido es un producto de las relaciones sociales, y por lo tanto cualquier cambio en el ambiente podría generar o marcar las diferencias en esas relaciones de género. Lo que ha ocurrido, yo pienso un poco, es que se ha separado una perspectiva más académica que se ubica en esta idea de las relaciones sociales de género, y por otra parte una orientación más de política social o de política urbana, que va orientada a la idea del mejoramiento de los espacios públicos, del entorno construido, y muchas veces estas dos miradas no se encuentran, o nos quedamos solo en los arreglos físicos y no pensamos necesariamente en estas otras dimensiones sociales, políticas, que son las que sostienen fundamentalmente las desigualdades sociales. En resumen, lo que me interesa es, en primer lugar, las emociones son poderosas en la configuración de los procesos sociales, y por lo tanto no podría ser distinto en la relación con el espacio. Las emociones, y particularmente el miedo a la violencia, configuran un paisaje cotidiano, que es un paisaje emocional en el caso de las mujeres. En segundo lugar, hay una relación compleja, y un poco Ana lo decía en la mañana, es complejo, no se puede hablar solo del espacio sin las relaciones sociales, la desigualdad de género sin las desigualdades espaciales, y por lo tanto hay que tener una mirada profunda para poder desentrañar un poco esta relación. En tercer lugar, las reacciones ante el miedo están estructuradas por estas relaciones sociales. Y en cuarto lugar, la cuestión de la irracionalidad de las mujeres es una cuestión que hay que volver a discutir cada cierto tiempo, porque las mujeres no tienen una decisión de ser miedosas. Y en realidad, a partir de los datos que les voy a mostrar, no tiene nada de irracional ese tema. Por lo tanto, no es una relación mecanicista. Metodológicamente, esto me lo paso rápido, son dos casos y vamos a mostrar un poco los dos, una mirada mixta, cualitativa, de los hallazgos que son sustantivos para mostrar el fenómeno. Voy a ir comparando las dos ciudades para ver qué ha ocurrido. La conceptualización de la violencia en el espacio público también tiene una complejidad bastante mayor. Es decir, ¿qué consideramos como violencia en el espacio público? Me acuerdo que Patti, en la última invitación que me hizo a su seminario, hubo una discusión interesante ahí. Las miradas configuran una forma de violencia. Los piropos, los silbidos son violencia. ¿Para quiénes son violencia? Independiente de esa discusión, que podría ser mucho más larga y más compleja, a mí me interesa mostrar que en el caso de los dos, de Guadalajara y de Puebla, vemos unos índices bastante altos. En el caso de Guadalajara, el 81% de la mujer ha vivido alguna forma de estas violencias en el espacio público a lo largo de su vida, y un 70.7% las mujeres en los últimos 12 meses. Es decir, estamos hablando de unos porcentajes bastante altos de victimización, es decir, de no es lo que se siente, sino que lo que se vive, es decir, la violencia que está ocurriendo cotidianamente. En el caso de Puebla, el 55% de las mujeres en corredores turísticos, casi el 60% en mercados, y en el transporte el 52%. Una cuestión importante es que tratar la victimización como separada de la emoción
le quita el poder que tiene al miedo como una emoción poderosa en la construcción de la realidad. El miedo puede ser tan inhabilitante como un acto de violencia. Y esto lo podemos observar en términos de lo que las mujeres dejan de hacer, en términos de ese miedo a la violencia. En los dos casos, andar acompañada, por ejemplo, es lo que más hacen, el 82% en el caso de Guadalajara, 73% en el caso de las mujeres de Puebla. Andar acompañada significa una pérdida de autonomía fundamental, que es poder circular por el espacio público. Procura no caminar sola por la calle en el 79% en Guadalajara, en Puebla el 62% deja de salir de noche. La llevan o la traen, que es una práctica bastante común, que el papá, que el hermano, que el amigo, que el novio la ande trayendo, implica sobre el 50%, y en el caso de Guadalajara similar. Por lo tanto, hay tendencias bastante similares en eso. En segundo lugar, un segundo fenómeno que pudimos observar es que, un poco lo decía en la mañana Gabriela, hay unas geografías que se construyen que son emocionales y que están relacionadas con el entorno construido. En el caso de Puebla hay varios ejemplos que tienen que ver con esa dimensión espacial, pasillos angostos, distribución en el caso de los mercados, de cómo están distribuidos los productos y los puestos, las casas de vigilancia, la acumulación de basura, la poca visibilidad, los recovecos que muchas veces forman parte de nuestra ciudad, los lugares con mucha afluencia, pero al mismo tiempo los lugares con poca afluencia, el deterioro ambiental y físico, la alta aglomeración de las personas, son algunas de las dimensiones que en Puebla fueron las más importantes, y en el caso de Guadalajara tenemos que en los entornos de las escuelas y de la fábrica, los lugares donde se dificulta solicitar auxilio, el espacio donde se tiene noticia reiterada de casos de acoso o violencia sexual, y donde se dificulta la movilidad, es decir, la posibilidad de escapar. ¿Qué implica esto en términos de cómo las dimensiones sociales y físicas muestran esta complejidad? Uno, que los lugares no operan solos, es decir, los lugares como entornos construidos en sí mismos no tienen un poder de evocación de imaginarios, por ejemplo. Los imaginarios que se construyen sobre los lugares son fundamentales a la hora de pensar esta relación con el miedo. En segundo lugar, es importante los aspectos sociales que se construyen sobre esos lugares, es decir, cómo las noticias, cómo los relatos de otras, cómo los comentarios van construyendo una idea sobre ese lugar. En tercer lugar, los medios de comunicación, las historias contadas, las experiencias de otras también son fundamentales, y otras características de las urbanizaciones que tienen que ver con los entornos, los pasos peatonales, que parecieran ser un elemento físico importante. Como conclusión de esta dimensión del físico y social del miedo a la violencia, en ambos lugares hay una relación estrecha entre estas condiciones sociales y condiciones físicas. Se confirma que el miedo a la violencia sexual se expresa en entornos particulares, pero eso no quiere decir bajo ningún punto de vista que el miedo es una cualidad esencial de los lugares, ni tampoco que es una cualidad esencial de las mujeres, es decir, es un proceso relacional. La evasión rutinaria de las mujeres de ciertos lugares no se basa necesariamente solo en el temor del espacio construido, sino que también en la presencia de un otro, esta idea de la relación de alteridad, que es la que se construye fundamentalmente, que en el caso de las mujeres es mayoritariamente masculina, es decir, el otro es un otro masculino. Y el comportamiento de los otros también puede ser visible en el espacio y puede quedar signado de alguna forma en el paisaje urbano a través del vandalismo, el graffiti, el deterioro, que refuerzan un poco la sensación de la vulnerabilidad. Por eso una de las complejidades fundamentales de pensar la relación entre espacio físico y espacios sociales o dimensiones subjetivas del espacio es que es una relación. Hay un proceso relacional entre el miedo a la violencia y su dimensión espacial. ¿Qué implica en términos de cambios en las relaciones espaciales? Aquí hay varios ejemplos de lo que pasa en el caso de Puebla, por ejemplo, dejar de salir temprano, y esto ya es más de un trabajo cualitativo que se hizo con grupos de discusión, dejar de salir temprano o muy de noche, buscar andar en compañía de alguien para andar en el espacio público, cambiar de rutas o modos de transporte, dejar de estudiar y trabajar, cambiar la forma de vestir, usar objetos de defensa, y gastar más en dinero e invertir más tiempo en viajes, es decir, implica un costo, un viaje implica un costo no solo más económico, sino que también en dinero, porque implica a veces cambiar ese modo. En el caso de Guadalajara, también dejar de salir de la noche temprano, buscar andar en compañía, cambiar de rutas a un modo de transporte, cambiar esa forma de vestir, cambiar la forma de moverse en la ciudad.
Es decir, tratar de no pasar donde hay lugares con una connotación física que denota el miedo, quedarse en un solo lugar y no moverse cuando están esperando a alguien, evitar las calles muy solitarias, tomar clases de defensa personal, que yo creo que también ha ido acompañado de una política en muchos de los municipios de defensa, que es dar clases de defensa personal para las mujeres como una estrategia individual, es decir, las mujeres serían las responsables de su propia seguridad, o usar también objetos de defensa. En el caso de Guadalajara encontramos un caso de una mujer que andaba con una pistola y que se mueve con una pistola. Y en Guadalajara también encontramos una cosa interesante, que es la idea del cuerpo como un lugar, del cuerpo como una expresión simbólico y material de un estado corporal que nosotros lo denominamos el estado corporal alerta, que es decir, andar cuidándose todo el tiempo de lo que vaya a pasar, de lo que no vaya a pasar. ¿Qué significa en términos de cambios en las relaciones espaciales? Uno, que los lugares pueden tener influencia sobre el miedo a la violencia, pero quizás de igual o mayor importancia son las formas en que el miedo a la violencia modela la percepción de los espacios. Es decir, esta relación es sumamente compleja. Por eso es, como decía Ana en la mañana, cambiar un entorno solamente en sí mismo no va a cambiar esas relaciones de género. Contribuyen, son fundamentales, porque ayudan a la percepción de inseguridad, pero no necesariamente cambian las relaciones que son las que generan la violencia, que es una relación político-cultural, que son las relaciones de género. En segundo lugar, las mujeres manejan estas tensiones simbólicas desarrollando lo que algunas geógrafas han denominado una movilidad restringida. Es decir, itinerarios bastante rígidos, lugares donde se sienten seguras, y con ello se excluye de alguna forma de la complejidad urbana. El miedo en la experiencia de las mujeres es un paisaje emocional complejo, y las emociones no son la superficie, sino que son la profundidad del fenómeno. En cuarto lugar, en cualquiera de los casos el resultado, como dice Alicia Lindón, es un modo de habitar menguado, es decir, un modo de habitar la ciudad que restringe, que limita. Y en eso las políticas urbanas, por lo tanto, tienen un papel fundamental que cumplir. ¿Cuáles son los desafíos? Equilibrar las soluciones de diseño de causa social, un poco también es lo que pasa con el programa Viaja Segura hoy día, que solamente con los vagones no se cambian las relaciones sociales, es decir, solo una intervención espacial es insuficiente, hay que pensar las causas sociales más profundas del temor, que son las relaciones de poder basadas en el género. Lo que hay aquí en cualquiera de estos ejemplos es un ejercicio del dominio masculino sobre el espacio público. Es importante el debate de la seguridad, pero también entendiendo que las mujeres no son, y no podemos considerarlas solo como víctimas. Yo llevo varios años estudiando las formas de violencia en el espacio público, y una tarea que me he dado es precisamente no pensar solo la victimización, sino que las formas de agencia personal que las mujeres y colectivas desarrollan. En Puebla, por ejemplo, hay mujeres que desarrollan una estrategia colectiva de esperarse en la noche a las que llegan tarde para hacerlas llegar a su casa más seguras. Es decir, documentar esas estrategias y documentar la agencia es fundamental. Lo otro es cuestionar la ideología que sostiene fundamentalmente el miedo a la violencia en el caso de las mujeres, que es que la casa es un lugar seguro y la ciudad es un lugar peligroso. Y eso tiene que ver fuertemente con la idea del control social y fuertemente con la idea del disciplinamiento corporal. La verdad es que la violencia ocurre en los dos espacios y es un continuo que hay que pensar, ver cómo esas interconexiones se dan. Si la evidencia en ambas ciudades muestra altas restricciones sociales y espaciales por el temor a la violencia, pero las mujeres no experimentan pasivamente el espacio, lo producen, lo definen, lo redefinen y lo reclaman también colectivamente. Por lo tanto, la idea de agencia espacial es un concepto que estamos utilizando para mostrar eso. Y en lo último, llama la atención también esta idea de las prácticas cotidianas en que las mujeres realizan como resistencia, que es extender el cuerpo con objetos, es decir, por ejemplo, la idea de las mochilas. Las mochilas sirven mucho para, cuando hay mucha gente, cuidarse, pero también andar con gas pimienta, con pin, con bisturí, con un montón de cosas que ayudan a sentirse más segura, pero eso traslada una cosa fundamental, que es la seguridad es tu responsabilidad y no, como decíamos en la mañana, es una responsabilidad también del Estado. Oh, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Paula. Sí, creo que sí.
Bien, bueno, como una experiencia conflictiva por el derecho al trabajo, Yutzil nos va a platicar algunas experiencias de investigación. Yutzil es doctora en Ciencias Antropológicas, realizó una maestría en Estudios Sociales en la línea de Estudios Laborales y cursó la licenciatura en Antropología Social en la UAM. Realizó una estancia de investigación postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM con el proyecto Trabajo Informal y Trabajo No Remunerado en la producción de la Ciudad de México, con asesoría de la doctora Patricia Ramírez. Se ha desempeñado y participado como asesora e investigadora en organizaciones civiles, fundaciones y en instituciones de gobierno con atención a jóvenes en desempleo. Actualmente participa en el Grupo de Trabajo Espacio Público y Conflictos por los Derechos Urbanos en el seminario Ciudad Neoliberal y Derechos Urbanos, que se realiza en el Instituto de Investigaciones Sociales, coordinado por la doctora Patricia Ramírez Curi. Adelante, Yutzil. Buenas tardes, gracias por estar aquí, por el espacio. Esto es, lo que les voy a presentar son resultados de una investigación más amplia que, digamos, todavía está como en proceso de ir pues pensando y discutiendo todo lo que se fue encontrando en el camino. De lo que les voy a presentar, bueno, es les planteo, digamos, esta presentación, ¿no? Donde y en qué aspectos voy a puntualizar. Les presentaré como el abordaje conceptual y metodológico que, si bien se propuso uno en un inicio, digamos, se ha estado construyendo, ¿no?, en el camino, y una breve descripción al caso de estudio para terminar con los resultados y algunas reflexiones finales. Lo que les quiero presentar es esta mirada a los conflictos por el espacio público, pero en relación al trabajo no asalariado, ¿no?, que realizan muchas mujeres en lugares públicos y centrales de la Ciudad de México, como estaciones del metro, parques deportivos y plazas. Si bien el universo de estudio al principio, digamos, mostraba una diversidad en las formas en cómo se realizaba esta actividad, me centré solo en un caso, bueno, algunos casos de mujeres que finalmente no podía entenderla si no entendía como la dinámica del colectivo, ¿no? Incluso en algún momento me decían, bueno, ¿estás estudiando el colectivo o estás estudiando a las mujeres? Pero una y otra era imposible, ¿no?, dividirlas o separarlas. Las preguntas en las que me centré es qué conflictos surgen, cómo se vive y cómo se significa, ¿no?, esta forma de trabajo, qué necesidades y qué desigualdades se expresan. Y bueno, requiere contextualizar esta forma de trabajo porque nos encontramos mucho con y que, bueno, para algunos a lo mejor sí en su momento se vivió, ¿no?, sobre todo en los 70s, esa coyuntura, ¿no?, esa reestructuración económica, y se ha visto esos cambios en las formas de vivir. A lo mejor a los que recién, ¿no?, nacen de los 90 para acá ya no lo ven tan significativamente, pero digamos es como un poco en la contextualización, ¿no?, como esta reestructuración económica y este modelo cultural que se vino desarrollando con el neoliberalismo propone la naturalización de una lógica del mercado en casi todas las prácticas, ¿no?, de la vida. En el trabajo, digamos, el trabajo empieza a concebirse como una mercancía, ¿no?, y la lógica de la competitividad y competir por los puestos de trabajo. Entonces, digamos, viene también toda una ola de desempleo y esto aumenta
el trabajo informal, ¿no? Cabe señalar pues que en la Ciudad de México el trabajo no asalariado pues ha sido una característica, ¿no? Desde su fundación, ¿no? El tianguis, el trueque, todas estas formas que de hecho en este caso se retoman. Y una exaltación del individualismo sobre lo público y lo colectivo, ¿no? Y esto es importante señalarlo porque es parte de lo que se va observando en la dinámica de trabajo, o más bien en los conflictos por el espacio público a partir de esta dinámica de trabajo. La informalidad laboral que, digamos, se discute o se pronuncia mucho, va en aumento, sí, pero, digamos, me centro en lo que se conoce como el sector informal, ¿no? Que tiene otra lógica, que tiene otras condiciones de trabajo y ese aumento en el sector informal en los últimos años es mucho por la informalidad en el empleo, que tiene otra lógica y que tiene, digamos, otras condiciones de trabajo. Entonces, mis casos de estudio se ubican en lo que se conoce como el sector informal, el cual engloba muchísimas actividades, muchas prácticas, que poco están visibilizadas, que invisibilizan procesos y desigualdades sociales y urbanas. Y estos procesos se expresan justamente en los conflictos por el espacio público, ¿no? Digamos, ese es como un punto y una de las evidencias que se observan en estos casos. Entonces, el objetivo es reflexionar sobre estos conflictos y analizar las significaciones que se construyen del trabajo y del espacio para identificar algunas de las necesidades y las desigualdades que se están expresando. El abordaje conceptual y metodológico tiene una mirada socioantropológica y, digamos, trata de relacionar la ciudad como un espacio social con el trabajo, no solo, digamos, como en su dimensión económica, sino como esta actividad vital que se produce socialmente, simbólicamente, y que está en relación con otros ámbitos de la vida, ¿no? El concepto que me ayuda justamente a relacionarlas es el concepto de habitar, y es donde ubicamos y donde el sujeto se ubica para, con sus prácticas y sus representaciones, se coloca en un lugar en la sociedad y en el orden propio de la lógica urbana. El espacio público como un elemento fundamental del orden urbano, ¿no? Es un lugar de encuentro, o digamos, esto lo retomo como un proceso resultado de prácticas, relaciones y conflictos donde se disputa el acceso a los bienes comunes, y donde lo público se entiende como proceso que se construye y se transforma en contextos de diversidad social, cultural y política. En todo este marco, el género atraviesa, ¿no? Es una mirada donde no solo por el hecho de que la mayoría de las personas con las que estuve fueron mujeres, sí había hombres, pero en menor medida, y más bien, bueno, pues fue entender a partir de las mujeres cómo es que esta actividad es significativa, ¿no? Cuáles son las necesidades, cuáles son los motivos, que en el caso de los hombres, por algunos casos que pude acercarme, eran un poco diferentes. Entonces, digamos, la mirada y la atención en el género en este abordaje, pues es importante. Me enfoco en el trabajo informal no asalariado que se realiza en el espacio público, el cual pues hay, digamos, una serie de bibliografía que ha señalado cómo el trabajo en el espacio público es estigmatizado o ha sido estigmatizado, y cómo ha respondido a un proyecto de nación que vino con la idea de ciudad moderna, ¿no? Entonces, bueno, hay algunas referencias y, digamos, en
enfocándome un poco a la descripción del caso de estudio, que me refiero al comercio virtual y en el espacio público por mujeres, lo describo en estas 3 columnas, identifico 3 momentos en el proceso de trabajo. Es un proceso de trabajo semanal y en el primer momento le nombro recolección y producción, que es cuando las mujeres ven que de su casa ya no ocupan, qué ropa dejaron los niños, qué ropa dejaron ellas, qué ropa dejaron la familia, y entonces la disponen para intercambiar, vender, subastar, y etcétera, rifar. Le dedican de 1 a 5 días y digamos esto se realiza principalmente en el espacio doméstico. La forma en cómo me acerqué a ellas, pues, fueron con diferentes técnicas. Se realizó un cuestionario virtual a 130 mujeres, observación etnográfica, acompañando, digamos, en sus actividades, principalmente en las que se realizan justo en los lugares de encuentro, y recorridos de campo con la explicación y la experiencia narrada, ¿no?, de las mujeres. Y obviamente pues también se realizaron entrevistas. Un segundo momento es la oferta y difusión, que es la venta, el trueque y la donación, subasta y rifa, que se realizan en el espacio virtual de Facebook, ¿no?, en grupos de ciberespacio, y a esto le dedican de 2 a 6 días, ¿no?, muchas horas en el día, porque implica sacar la foto del producto, de la ropa, de los zapatos, etcétera, y ponerle las características, formas en las que se va a intercambiar, si es ventas, cuánto cuesta, si es subasta, en cuánto van a hacer las pujas, si es rifa, cómo van a hacer, ¿no?, la rifa, si es donación también, a quién se les puede entregar. Entonces, digamos, eso implica no solo el tiempo de la publicación, sino de estar al pendiente por todos los comentarios que de repente se generan en una sola publicación. Esto se realiza en un espacio virtual, desde el celular o la computadora, en la casa, oficina, transporte o en algún otro lugar, ¿no?, de donde se encuentre la persona. Y un tercer momento es la entrega, y en esto hay 2 modalidades, ¿no?, en el universo de estudio. Una es de forma individual, la cual puede ser de 1 a 7 días, es decir, un acuerdo entre 2 personas de verse en una estación del metro, en un lugar céntrico para ambos, y hacer el intercambio, ¿no?, el producto por el dinero o el trueque, ¿no?, un producto por otro. Y la modalidad colectiva, que se realiza un día a la semana, regularmente son los sábados de 12 a 3 de la tarde, en lugares públicos como en la estación del metro, parque, deportivo, plaza, que son los que yo logré observar, ¿no? Seguramente hay más. Un poco de la descripción de las mujeres, la mayoría son mujeres de 20 a 40 años, casadas o en unión libre, con hijos, que se adscriben o autoadscriben al hogar o que cuentan con un trabajo asalariado entre semana. Hay una diversidad en la escolaridad que se observó, es media superior, es licenciatura y educación básica. En licenciatura encontramos médicos, encontramos abogadas, contadoras, administradoras, personas que están realizando y que se están desarrollando profesionalmente, pero que esto de alguna manera les no solo aporta económicamente, sino cubre otras necesidades, ¿no? La mayoría de las mujeres que se reúnen, que se encuentran, porque digamos me aboco más a la modalidad colectiva,
y la mayoría vienen de alcaldías ahora de Iztapalapa, Gustavo Madero, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, de la Ciudad de México, y del Estado de México, de los municipios de Nezahualcóyotl y Ecatepec. Es decir, ahorita les voy a mostrar un mapa, cómo se ven, de dónde vienen y allá qué lugares donde se reúnen, y digamos las distancias son de media hora a 1 hora, ¿no?, de recorrido. Tienen acceso 24 horas, de 24 horas a internet, tienen celular y o computadora, y algo que pronuncian mucho es que no son comerciantes, ¿no?, lo cual también con eso se posicionan, y de hecho en el sentido del trabajo que se observa, no hay un sentido de es mi trabajo, sino es un apoyo al hogar, ¿no?, lo cual le da una connotación de género muy fuerte. Y bueno, en las significaciones encontramos que esto les permite ahorrar en la economía familiar, les permite independencia económica, lo consideran un espacio de amistad y compañerismo, el momento de la entrega sobre todo, ¿no?, que es el momento donde me centro en esta presentación porque digamos es como en la que más se expresa ese conflicto, los conflictos. Espacio de amistad y compañerismo es tiempo de ocio y recreación también. Presencias simultáneas en diversos espacios, digamos, esta posibilidad de mantener la presencia en diferentes espacios, como el familiar, el del trabajo o de la movilidad, es uno de los beneficios que ellas observan y evocan cada vez que, digamos, se les preguntaba, ¿no?, sobre los beneficios del trabajo, ¿no? Y en cuanto a las necesidades, bueno, hay tiempo para la reproducción de la producción, tiempo para creación y recreación, ¿no? Creo que esto es algo de lo que se ha observado, el cubrir los gastos del hogar, que son alimentación, ropa, calzado, higiene, cosméticos, etcétera, ¿no? Estas son de las cosas que se intercambian, que se subastan, que se venden con mucha frecuencia. Y se buscan lugares céntricos y seguros, ¿no? Y digamos, una pregunta que me hago en esta situación es cómo se resuelven las necesidades de quienes no tienen un trabajo remunerado, ¿no? ¿Quién o cómo? Que es finalmente lo que me permitió observar esta forma de trabajo. Este es un mapa que sigue en construcción, pero digamos es como para esquematizar los lugares de donde ellas vienen y los lugares donde se concentran, que son en la delegación, bueno, Alcaldía Cuauhtémoc y Alcaldía Venustiano Carranza, principalmente, en esas dos delegaciones. Han estado cambiando en los lugares, este es un acercamiento. El primer lugar donde se ubicaron fue el Metro Chabacano, que es un lugar céntrico que consideraron seguro, que conecta 4 líneas del metro, y dentro pudieron dialogar con las autoridades para ubicarse enfrente de una biblioteca que hay dentro del metro, y ahí se reunían cada sábado. El segundo lugar fue el Parque Pípila, esto es muy cerca del Metro Chabacano porque pues el lugar querían seguir manteniendo esa centralidad, ¿no?, para todas. Se construían relaciones de amistad y lo que querían era seguir manteniendo. El tercer lugar fue un deportivo, ya no en la delegación Cuauhtémoc, sino en Venustiano Carranza, donde hablaron con las autoridades, les permitieron estar, cambia la administración y esto ya no es posible. Se van y buscan otro lugar cerca del Metro Jamaica y digamos siguen la movilización, ¿no? Hasta ahí fue donde yo llegué. Estas son algunas imágenes de los lugares y de los conflictos más fuertes o que se hacían como repetitivos, ¿no?, o muy evidentes, era la disputa con autoridades y comerciantes ambulantes en el caso del Metro Chabacano, y esto es por extender las mercancías, ¿no?, por hacerlas visibles y por la gran concentración de población que se llegó a generar. Entonces, fue todo un desalojo que se hizo. De hecho, esa foto es de lo que pasa los sábados de 12 a 3, ¿no? Cercan esa parte del metro para que no se vuelva a repetir. El segundo lugar, el Parque El Pípila, disputas con comerciantes locales y vecinos, ¿no?
Los vecinos habían dado permiso, pero digamos con esta concentración que además es un lugar que permite la convivencia familiar, ya no iban solas las mujeres, iban con la familia, con los hijos, con el esposo, se quedaban más tiempo de lo que eran las entregas, entonces digamos, de repente la basura fue un punto de conflicto y los vecinos pidieron que ya no se reunieran allí. El tercer lugar, Deportivo Lázaro Cárdenas, que es un deportivo justo en las gradas de béisbol, digamos, ahí fue donde se reunieron, hay sombra, que era lo que extrañaban mucho del último lugar. El desacuerdo fue con la administración, cuando hay el cambio de administración, porque les exigen un pago y ellas no acceden al pago, lo cual implicaba como todo un proceso de corrupción, y esto, más bien el argumento era por el uso y la función del lugar, ¿no? Ese no era la función del lugar, entonces, por lo tanto, ellas no podían realizar sus actividades. En el Metro Jamaica pasa un poco similar, sin embargo, ahí logran obtener un permiso de las autoridades y un permiso temporal. Digamos, este caso me ha permitido algunas reflexiones donde para lograr, ¿no?, un derecho o pensar en un derecho al trabajo y al espacio público, me parece que el trabajo en el espacio público tiene que ser pensado no solo como la precarización del trabajo, ¿no? De hecho, algo que muestra este caso es que el trabajo mismo no es lo precarizado. ¿Dónde está la precarización, ¿no?, en la vida? La expresión expresa desigualdades, pero que están también generándose en otros lados y no en la realización del mismo trabajo, ¿no? Y me permite visibilizar también formas de resistencia a ciertas condiciones sociales. La desigualdad es generada también por la invisibilización de procesos de trabajo, la falta de reconocimiento y de remuneración, no solo económica, en algunos trabajos, y la estigmatización de algunas formas del trabajo, ¿no? Digamos, y en eso ha habido evidencia en los estudios del trabajo en el espacio público. Y entonces, bueno, una de las propuestas es mejorar la regulación del trabajo en el espacio público, tendiendo a una formalización, ¿no? Eso también se ha dicho mucho, lo que implica comprender mejor las problemáticas, las necesidades y los significados que se buscan satisfacer en el trabajo y cómo se relaciona con otros aspectos de la vida urbana, ¿no? Como en el caso del tiempo de ocio, tiempo de recreación, tiempo con la familia, o sea, una de lo que más se evoca cuando ellas hablan de ese trabajo es el tiempo, ¿no? No hay tiempo para esto, hay que generar tiempo para la vida. Y cómo se relaciona con otros aspectos de la vida urbana, ¿no? Como el ocio y la recreación, que a veces se piensan como antagónicos, ¿no? Cuando son parte, ¿no? No todo el trabajo es esfuerzo negativo, ¿no? Tiene parte también lúdica y esa parte a veces no se visibiliza. La búsqueda del espacio público también me ha permitido este caso, ver cómo con el encuentro, con las relaciones sociales, más allá de las económicas, se le da y se construye un sentido colectivo, ¿no? Y digamos, hay conflictos, ahorita solo hablé de los conflictos a los que ellas se han enfrentado en la permanencia en el espacio, ¿no? Pero hay conflictos y los van resolviendo de muchas maneras. Gracias. Muchas gracias, Yotzil. Importantes e innovadoras formas de resistencia y de economía solidaria en el espacio público. Nos acompaña Carmina Jasso. Carmina es investigadora asociada de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Sociales, doctora en Políticas Públicas por el CIDE.
Colaboró en la Secretaría de Gobernación como asesora del Comisionado Nacional de Seguridad y como asesora del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se ha desempeñado como consultora a gobierno y ha colaborado en organizaciones de la sociedad civil realizando investigación y análisis sobre políticas públicas de seguridad, prevención de la criminalidad, reinserción social y procuración de justicia. Entre sus publicaciones destacan hacia la transterritorialización de la política pública de videovigilancia en México, la demanda de videovigilancia en la Ciudad de México, un análisis de las decisiones ciudadanas en el presupuesto participativo 2018, seguridad nacional, inteligencia militar y acceso a la información en México en el 17, ¿sí? Y el desorden y la incivilidad en el espacio público, aproximaciones de política pública para su abordaje. Bienvenida, Carmina. Muchas gracias. Pues bueno, en principio quiero agradecer la invitación a la doctora Ramírez Curi. Desde luego ha sido muy interesante estar con ustedes esta mañana, escuchar de primera fila a la doctora Paula Yayutzil, ¿no? Ha sido muy interesante. Esta mesa me parece bastante retadora, ¿no? En varios sentidos, sobre todo mi tema creo que es el más disgresor, pero voy a tratar de atarlo un poco a los temas que tiene que ver con juventudes y ciudadanía. He preparado mi presentación en dos partes. La primera de ellas tiene que ver con una socialización que me interesa mucho hacer en cuanto a la magnitud del fenómeno de la videovigilancia en México. Estamos muy acostumbrados a ver imágenes, a ver el simbolismo de las cámaras de videovigilancia, al mensaje en las tiendas que nos dicen usted está siendo videovigilado, pero la mayoría de nosotros no tenemos como una dimensión clara de lo que realmente está ocurriendo. Las cifras oficiales pues realmente son muy parcas en este sentido, por varias razones, y por eso me interesa mucho hacer primero esta socialización, esta socialización de la magnitud del fenómeno de la videovigilancia en México, que creo que entra muy bien en este tema de la discusión de la ciudad neoliberal, porque justamente esta temática del control, el control social, tiene mucho que ver con este ejercicio que se hace desde la videovigilancia. Y la otra parte, que es donde voy a dar un salto mortal, donde espero me ayuden, son algunas reflexiones en torno a cómo me interesa mucho la construcción social de la videovigilancia, y me interesa mucho en este momento pues poder compartir con ustedes algunas reflexiones de cómo esta videovigilancia tiene efectos en el espacio público, de manera natural tiene estos efectos, y cómo son estos efectos en términos de género y juventud, ¿no? Digo, desde luego el tiempo es muy breve, pero trataré de hacerlo lo más puntual posible. Quisiera empezar diciendo mi posición sobre la videovigilancia. Digo, la primera pregunta que uno se hace es si estas cámaras funcionan o no. Creo que estamos ya muy más allá del debate de esta pregunta, porque, bueno, primero respondiendo a esto, es una gran cantidad de evidencia empírica que están dividida entre que sí funciona y no funciona, entonces seguimos justo con la misma pregunta de si funciona o no. Sin embargo, a la par, tenemos un incremento exponencial de la videovigilancia en todas las ciudades. Exponencial, ahorita vamos a ver en números, espero les sorprenda, yo me sigo sorprendiendo de los números que encuentro. Y lo que no tenemos, al menos en México, es esta discusión, este debate social, la construcción social de la videovigilancia, ¿para qué? ¿Dónde está este sentido social que debería tener? Si le estamos demandando socialmente, debería tener un sentido social, y esa es la construcción hacia la cual yo quisiera orientar en esta oportunidad de hablar de espacio público. Pues bueno, voy a comenzar respecto a la magnitud del fenómeno. Pensando en la videovigilancia, bueno, este no es un tema nuevo, esta comienza desde los años 80 a instalarse y pues bueno, tenemos dos hechos icónicos en el mundo. El primero de ellos es Londres en 1993, cuando después del ataque con un coche bomba del ejército republicano irlandés, pues comienza a blindarse la ciudad con videovigilancia y otras características similares. De manera tal, incluso le llamaron en su momento el anillo de acero, si mal no recuerdo, pero bueno, pasando a la actualidad, actualmente en Londres hay una cámara de videovigilancia por cada 14 habitantes, lo que permite que un habitante de una gran ciudad como Londres pueda ser filmado unas 300 veces al día. Hay cámaras tan sofisticadas que pueden enfocar tu rostro y hacer reconocimiento facial a 500 metros de distancia. Así es la innovación.
La innovación tecnológica avanza de manera agigantada y nuestro debate social tiene que ir construyendo y abonando en torno a este tema. Nueva York. El otro momento icónico para la videovigilancia pues es los atentados terroristas del 11 de septiembre. Sabemos todo lo que implicó en términos de seguridad nacional, la configuración, ¿no?, de medidas restrictivas abanderadas por este discurso antiterrorista, pero de manera general lo que ha implicado a la actualidad es que en Manhattan, simplemente en esa pequeña isla, hay 20,000 cámaras operadas oficialmente. Oficialmente, eso hay que sumarle las cámaras que son operadas por privados, por centros comerciales, etc. Y no nada más eso, sino simplemente en estadísticas, recientemente los drones que podemos adquirir en cualquier tienda. Hay estimaciones que en Estados Unidos en 2016 se adquirieron aproximadamente 2.5 millones de esos. De manera que la metáfora que hace Draper al respecto, dice, en estos momentos los cielos están repletos de drones, me parece bastante acertada, y a la par de esto no hemos contribuido a tener una regulación que tenga que ver con nuestro derecho a la privacidad, a la no discriminación, etcétera, todos estos fenómenos que tienen efectos en el espacio público. ¿Qué pasa en la Ciudad de México? Nosotros ya unos años después, en 2008, comienza la implementación de videovigilancia en la Ciudad de México con el programa Bicentenario Ciudad Segura. En un primer momento se instalan 8,088 cámaras. Como ustedes saben, este es un tema que uno no puede acceder a la información porque está resguardada por criterios de transparencia y de seguridad. Pero bueno, este es uno de los últimos mapas que se difundió públicamente y aquí está la dispersión de las 8,088 cámaras, únicamente para poder ver en el territorio cómo es que están estas cámaras funcionando en la Ciudad de México. A nivel nacional se refiere que hay 34,000 cámaras, eso es lo que dicen las cifras oficiales. Sin embargo, yo cuantificando a través de mi seguimiento hemerográfico, he encontrado municipios como Ecatepec que en una simple exhibición tiene la capacidad económica de instalar 1,000 cámaras en una sola exhibición, en un solo ejercicio presupuestal. Es decir, que el 34,000 que tenemos de manera oficial se queda bastante corto. En la Ciudad de México actualmente, esto es como cuando empezamos, 8,088 cámaras, actualmente se reconoce la existencia de 15,310 cámaras, más de 6,000 cámaras que están instaladas en el sistema de transporte colectivo, que eso debería tener un uso potencial para la prevención de todos los abusos que ocurren en el transporte público. Bueno, estas en total tendríamos 20,000 cámaras, algunas de ellas se reconoce que no funcionan y que están en mantenimiento. Eso es muy importante porque justamente es uno de los argumentos por los cuales se dice que uno no puede acceder a la información registrada en las cámaras porque te argumentan que no funcionaba. Eso es lo que yo he recopilado con algunos testimonios en mi trabajo de campo, aunque si el problema escala a una situación mayor, la cámara funciona, ¿no? Y entonces puedes tener acceso a la información. Pero bueno, no solamente están las cámaras por parte del que ha instalado el gobierno de la Ciudad de México, me estoy centrando ahorita en la ciudad que es donde estoy trabajando. Ya los vi espantados, pero todavía falta. Pero también están las cámaras que se pueden instalar con el apoyo del presupuesto participativo. En el presupuesto participativo hay dos figuras, uno es la instalación y mantenimiento de las cámaras. Ya he avanzado en mi investigación, aquí solamente les tengo yo georreferenciado 2015 y 2016, pero ya tengo hasta 2018 el análisis sistematizado, me falta hacerlo así en un mapa como este, pero aquí hay información muy importante. Al menos en 2015 y 2016, 320 colonias de la Ciudad de México invirtieron en proyectos de videovigilancia. Esto representa 17.6% del total de las colonias en la Ciudad de México. 23 de estas colonias invirtieron 2 años consecutivos en el mismo proyecto. Ustedes saben que con presupuesto participativo pueden comprar muchas cosas, mejorar un parque, pero bueno, realmente la ciudadanía se vuelca en esos temas que tienen que ver con la defensa del espacio, cerrar calles, instalar cámaras, es decir, privatizar los espacios públicos. Que bueno, eso tiene también mucho que ver con la configuración del modelo neoliberal, que no solamente es desde la posición estatal, que tiene este mecanismo de control, sino también tiene que ver con la privatización y una apropiación desde la ciudadanía que privatiza lo público.
De la noche a la mañana una calle puede convertirse en una zona cerrada con una barda. Así de fácil es como la ciudadanía se puede aprovechar, se puede apoderar y privatizar un espacio que antes era público. Y bueno, los argumentos que uno puede leer en el presupuesto participativo, tenemos documentados centenares de estos proyectos, pero solamente tengo aquí algunos de estos. Por ejemplo, nos vigilamos. ¿A quiénes vigilamos? A los otros, al de la colonia vecina. Es bastante interesante como las reflexiones que ellos hacen. En algunos casos, incluso, en estos proyectos se redacta acusando a los de las colonias vecinas, que ellos son justamente los ladrones, etcétera. Videovigilancia para nuestra seguridad, seguridad de nuestras calles, etcétera. Estos son solamente algunos de los discursos que uno puede encontrar redactados en el presupuesto participativo, algunas de las expectativas ciudadanas. Pero bueno, no solamente están esas cámaras, también están las cámaras que han sido instaladas por la propia ciudadanía. ¿Cómo puedo estimar esto? Es muy difícil, pero a través del ENVIPE hay una pregunta que se le hace a la ciudadanía de si en el último año ha decidido instalar o no una cámara de videovigilancia. Entonces, bueno, de acuerdo a las estimaciones, en la ENVIPE lo que tenemos es que 3.5% de los hogares a nivel nacional ha decidido instalar cámaras de videovigilancia. En la Ciudad de México esto se incrementa más. Aquí es 9.4% de los hogares ha decidido instalar una cámara. Esto en términos de cámaras, ¿qué significa? Ustedes cuando ven una cámara en la calle ven cuando menos 2, ¿no? Que vigilan el mismo hogar, pero suponiendo que fuera una sola cámara, esto significa que tenemos funcionando más de 200,000 cámaras solamente en la Ciudad de México. Todas estas cámaras vigilando la ciudad, vigilando los espacios públicos. Porque bueno, si bien son instaladas con el fin de cuidar el patrimonio de las personas, pero están instaladas hacia la calle, hacia la vía pública, vigilando al otro. Y eso tiene efectos sociales que tienen que ser estudiados. ¿Cómo se ve esto en el territorio? Perdonen la mancha de abajo, al final no sé qué ocurrió, pero esta es parte de mi trabajo de campo en una de las colonias que he estado trabajando. En territorio la conjunción de estas 3 cámaras se ve así. En azul son las cámaras instaladas por el gobierno de la ciudad, en rojo las instaladas por presupuesto participativo y en verde las cámaras privadas. Esta es una colonia de apenas 20 manzanas, es una colonia que digamos no tiene mucho, es una colonia de nivel de clase baja y en total tiene más de 80 cámaras. Eso es mucho, poco, digo numéricamente es mucho, pero si lo comparamos con Londres, por ejemplo, el despliegue de cámaras que tienen es muy similar a lo que nosotros podemos ver en una pequeña colonia como Iztapalapa. También vemos aquí diferentes temas, como algunos casos de las cámaras que están compitiendo entre sí mismas con las otras cámaras, es decir, ahí hay un conflicto espacial que puede advertirse de desconfianza a la autoridad o en algunos casos complementario. Está la cámara pública aquí y de este lado se ponen las otras cámaras como alguna manera complementaria que la ciudadanía está buscando para poder defender su territorio. Ese es un mapeo de alarmas, de alarmas que se activan, las que se instalan en los hogares, no es el tema, pero me resultaba relevante también traerlo, es la misma colonia. Pero bueno, el asunto es que es previsible que este tema vaya a crecer exponencialmente. Sobre todo, a partir de las estimaciones del ENVIPE, lo que podemos ver es que la adquisición de cámaras cada vez es mucho más asequible para un gran sector de la ciudadanía. Ya cualquier persona puede ir a un Sam's Club y comprarse una cámara por menos de 5,000 pesos. Como vemos aquí, 1 de cada 3 hogares que decidió invertir en una cámara de videovigilancia gastó menos de 5,000 pesos. Es decir, si realmente tú consideras como que es necesario para defender tu hogar, puede ser una inversión que resulte asequible. Entonces, bueno, el punto es que este es un tema que seguirá incrementándose en el tiempo. Eso es como lo previsible. Sin embargo, la preocupación que me motiva es que en México no se ha discutido mucho este tema. Pareciera ser que no nos damos cuenta de lo que está ocurriendo, de las violaciones eventuales que puede haber a nuestros derechos, etcétera. Y pues bueno, ¿por qué ocurre esto? Hay una ambivalencia en torno a la videovigilancia. Por una parte, hay un discurso construido que ve a la tecnología, la innovación tecnológica como algo positivo. Se reconoce como bueno, el tener celulares, el tener toda esta innovación tecnológica, de manera generalizada se reconoce como bueno. En materia de videovigilancia, pues realmente hay un discurso construido por parte del modelo neoliberal
que tiene una tendencia a reconocer, a decirnos que es un medio más seguro para realizar operativos de alto riesgo. Desde luego, para un policía es mucho menos riesgoso tener una cámara de vigilancia que tener que estar ahí de manera presencial en un operativo. También es mucho menos intrusivo, al menos eso se ha dicho desde el discurso construido, aunque no necesariamente tenemos la garantía de que así sea. En contraparte, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos violaciones importantes como que tienen que ver con la discriminación. No está escrito en ningún lado, en ningún protocolo vamos a encontrar algo así, pero es una verdad que sabemos que las cámaras y todos los mecanismos de monitoreo tienden a vigilar más a unas personas que a otras. Por ejemplo, los grupos de jóvenes, podría ser estos grupos de mujeres con los que tú trabajas, Yutzil, etcétera, o en algunos otros lugares, grupos étnicos, grupos religiosos, etcétera, ¿no? Digamos que eso no está escrito en ningún lado y en ningún protocolo lo vamos a encontrar, pero realmente sí hay patrones de discriminación a los que las cámaras están atendiendo. Naturalmente hay una violación a nuestro derecho a la privacidad. En el espacio público transitamos de manera cotidiana. Imaginen ustedes si pudiéramos ser filmados 300 veces al día como ocurre en Londres, o si somos filmados por nuestros vecinos. No sabemos qué pasa con esas imágenes, si ellos realmente nos están viendo o no, en fin. Y también, desde luego, la protección de datos personales. Entonces, bueno, ¿qué sigue? Realmente, como estamos actualmente, estamos únicamente con esta cuestión de que las cámaras de vigilancia solamente son un mecanismo de control bajo este modelo neoliberal. Lo que nos toca a nosotros es cómo avanzar en torno a esta discusión, de lo social de la videovigilancia. Y quisiera mencionar solamente 2 casos que les decía, este es como mi reto y seguramente tendré que trabajarlo con mayor profundidad más adelante, pero sí hay casos en los que las cámaras pueden tener una función social importante. En materia de género voy a mencionar 2 casos, ¿no? El primero de ellos tiene que ver con el caso de Lesbi Osorio, aquí en Ciudad Universitaria, que de manera reciente, el 3 de mayo de 2017, pues su cuerpo fue encontrado sin vida aquí en Ciudad Universitaria. Y a partir de las cámaras, voy a leer textual, dice: diferentes cámaras del campus ubican a la pareja dando un paseo por la zona, y al llegar a un punto a pocos metros del lugar donde se encontró el cadáver de la joven, ellos parecen tener una discusión fuerte. Él le propina un cadenazo en el rostro, minutos antes de la hora de la muerte dictaminada por el médico forense. Después se registran otras imágenes que son borrosas, ¿no? Hay puntos ciegos, es una de las debilidades de la videovigilancia. Las cámaras finalmente son objetos inanimados, no son todopoderosas en ningún sentido, pero finalmente las siguientes imágenes entrecortadas que pueden verse, dice: la cámara se mueve hacia otra zona y deja de grabar el momento exacto de la muerte de Lesbi. Sin embargo, de acuerdo a las declaraciones de la abogada, los videos de las cámaras de seguridad los recibieron unas horas antes de que la justicia concluyera que había sido un suicidio. Gran diferencia entre determinar un suicidio o un feminicidio, como realmente ocurrió, ¿no? Otro caso que seguramente ustedes recuerdan, el de la periodista Andrea Noel, el 8 de marzo de 2016, justamente el 8 de marzo, que seguramente nos recuerda un día muy importante. Justamente ese día, Andrea Noel fue víctima de una agresión sexual en la Hipódromo Condesa, una agresión sexual como la que seguramente miles de mujeres son víctimas de manera cotidiana, pero Andrea, como una periodista, pues pudo acceder a los videos, pudo difundirlos y pues tuvo como esta alerta social que pudo construir en torno a un par de videos. A la par, pues bueno, lo que uno podría, la buena noticia es que esta socialización del uso de los videos, sin embargo, pues también tuvo una cantidad de agresiones, donde veían las imágenes y decían que pues bueno, tenían la culpa por la ropa que tenía puesta en ese momento. En cuanto a los jóvenes, son solamente apuntes, insisto en que tenemos que reflexionar muy a fondo. En Ciudad Universitaria han ocurrido recientemente hechos que pues nos tienen muy preocupados. Yo no estoy estudiando Ciudad Universitaria, pero sí tengo el registro de más o menos cómo se han ido instalando las cámaras de videovigilancia desde hace mucho tiempo y cómo ha sido la discusión social. Creo que uno de los temas importantes en Ciudad Universitaria ha sido que se ha abierto un poco la discusión, porque antes solamente se hacía la instalación y uno que se dedica a eso pues podría darle seguimiento a través de notas o de informes, pero ahora ya se socializa un poco más, lo cual parece ser una gran ventaja. Pero bueno, primero quisiera mencionar que en los hechos recientes de septiembre, en los enfrentamientos
con los estudiantes del CCH Azcapotzalco, aquí a unos cuantos kilómetros, en la explanada de Rectoría. Pues bueno, fue posible gracias a las cámaras del Centro de Control, Cómputo y Comando de la Ciudad de México, el C5, fue posible identificar la ruta del autobús, pudieron identificar lo que venía desde el periférico y llegó a CEU, y no solamente eso, sino que también pudieron identificar, por así decirlo, el modus operandi de negociación entre quienes venían en ese camión y las autoridades universitarias, y gracias a eso pudo haber una sanción en torno al tema. Sin embargo, pues sí hay una disputa bastante interesante que se da en torno a la instalación de cámaras o no. En las facultades se ha abierto esta discusión, sobre todo en Facebook, que uno puede darle seguimiento de manera muy puntual. Hay quienes, incluso hay discusiones muy álgidas en las que se acusan de que no quieres que se pongan las cámaras porque seguro tienes algo que esconder, etcétera, etcétera. Pero bueno, el tiempo se me ha terminado. Y no me gusta. Cuando me dicen que se acabe el tiempo ya no puedo más. No, ya. En realidad la gran conclusión, sigo insistiendo, es como justamente el socializar la magnitud de este fenómeno, el que tenemos que tener una discusión social para que no tengamos esta videovigilancia que seguirá incrementando exponencialmente, que no la tengamos solamente desde esta óptica del modelo neoliberal de control social, sino que sea una videovigilancia que tenga un sentido social. Y para eso pues tenemos que trabajar mucho en la construcción social de esto del uso de la tecnología, que sigo insistiendo, la tecnología avanza a pasos agigantados y no hemos podido como alcanzar para poder tener esta discusión social. Pues bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Carmina. Muy interesante tema, nos toca a todos. Finalmente, el modelo de nuestra ciudad nos genera miedo y vulnerabilidad a todos. ¿Cuáles serán las respuestas que tendremos que dar como ciudadanía y como instituciones? Bueno, vamos a dar unos minutos para alguna ronda de preguntas y respuestas, unos 5 o 7 minutos, si me dan su nombre y puedo anotar una ronda. ¿Cuál? ¿Alguien más? Bueno, entonces comenzamos con Montserrat. Gracias, buenas tardes. Me interesa sobre todo hacer una pregunta a partir de ciertas observaciones que he hecho con mi trabajo de tesis. Yo vengo de la ciudad de Toluca, estudio en el Colegio Mexiquense y estoy haciendo la tesis sobre apropiación de los espacios públicos a partir de la cuestión de la economía. Uno de los espacios públicos que estoy estudiando es el Parque Simón Bolívar, que se encuentra al lado de Rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de México, y tiene que ver con la investigación de la doctora Yutzil, porque también lo que yo he hecho es tejer relaciones con las vendedoras en Facebook, ¿no? Y entonces ir cada 8 días, ellas están martes y jueves, a ver los intercambios, el tipo de mercancía que hay, ¿no? O sea, cómo se da el asunto de los pagos, los derechos de piso, ¿no? El derecho de uso, etcétera, etcétera. Esto me parece muy interesante porque el parque está sobre todo, digamos, entre la 1 y las 4 de la tarde, está, digamos, ocupado o siendo habitado de alguna manera por puras mujeres, ¿no? La mayoría ciertamente con hijos, ¿no? Madres solteras, divorciadas, que encuentran en el comercio ilegal, la manera de ayudar al sustento de su familia, ¿no? Digamos que es ilegal por el hecho de que no pagan impuestos, ¿no? O sea, no hay por ahí no pagan impuestos pues por las ganancias que obtienen, pero son evidentemente sujetos o sujetas a la violencia por parte de las autoridades, ¿no? En este caso, por ejemplo, de la Policía Municipal, en donde se tejen relaciones de corrupción a partir, pues, del dinero que dan para que les permitan vender o establecer las relaciones comerciales que establecen.
Pero ahora que estamos en este tema de género, que no es algo que yo esté propiamente estudiando, pero que me parece importante preguntar, nosotros vemos esta cuestión de la violencia de los hombres hacia las mujeres o la cuestión de la violencia de género. ¿Qué sucede en estos casos en donde, por ejemplo, el fenómeno en el que yo veo es que hay un nivel de violencia muy marcado de mujeres hacia mujeres, ¿no? O sea, por ejemplo, la lideresa, pues, ¿no? O sea, que de pronto sintió que podía empezar a cobrarles permisos, ¿no? O sea, a la semana de 15 pesos para que pudieran sentarse con su mochila, ciertamente, a vender ahí, ¿no? Entonces, les daba a cambio, por ejemplo, una credencial, ¿no? Y entonces, si ellas llegaban a tener algún tipo de conflicto con la policía municipal, la lideresa comercial salía y las defendía, ¿no? Pero si tú en algún momento, bueno, ellas, ¿no? Se enfrentaban a la cuestión de la lideresa o tenían problemas, entonces venía la amenaza hasta que eran expulsadas de ese espacio. Entonces, yo creo que es como muy interesante plantearnos, este es un ejemplo pequeño, ¿qué ocurre cuando la violencia que sucede en el espacio público no es propiamente de género? O sea, o de hombres contra mujeres, pues, por decirlo de alguna manera. ¿Qué sucede cuando la violencia se da de mujeres contra mujeres? ¿No? O sea, que a lo mejor no tiene que ver con la cuestión del abuso físico, sexual, ¿no? Eso también se lo pregunto a la doctora Paola, o cómo se puede hacer este análisis desde la academia, ¿no? Donde la violencia en el espacio público también se genera a partir de las propias mujeres. Gracias. Muchas gracias, Montserrat. Valeria. Sí, gracias por las ponencias. Justo como que esta pregunta da muy bien entrada la mía, y cuando la doctora Paula exponía sobre como estas modificaciones que uno hace en su rutina a la hora de salir a la calle por cuestiones de violencia, justo pensaba como en lo vulnerable que yo me siento a la hora de transportarme en la ciudad, o sea, que tiene mucho que ver con una cuestión de movilidad. Entonces, como con la segunda ponencia me preguntaba como si el permanecer más tiempo en un lugar, o si el hacer uso de un lugar por estar trabajando en él, como que modifica la forma en la que uno se siente vulnerable en él, ¿no? Como que pienso mucho en mis recorridos en el centro histórico, por ejemplo, que yo muchas veces me siento vulnerable cuando camino por las calles Moneda o por atrás de Palacio Nacional, pero justo que veo muchas mujeres comerciantes en esos espacios, entonces me pregunto como si la violencia que es ejercida sobre ellas es distinta a la mía, yo por estar transitando y ellas por estar como en ese espacio, ¿no? Como que si uno piensa que el miedo y la violencia se tejen a partir de las relaciones que se experimentan en los lugares, me pregunto como qué tanto es el lugar, porque justamente es el mismo, y creo que lo que cambia, como en este ejemplo del centro histórico, es como el uso que nosotros le estamos dando a ese espacio, mientras que yo transito y me siento más vulnerable porque tal vez es un sitio que no conozco, que no frecuento, ellas están ahí, pero yo supongo que ellas también, o sea, o más bien como que me pregunto si ustedes han percibido eso, como qué tipo de violencias se sienten cuando uno hace este uso diferenciado del espacio, que bueno, que aquí la compañera ya como que dio luces sobre ello, ¿no? Que es una violencia entre las mismas trabajadoras por el espacio. Entonces, bueno, es solo eso. Gracias. Gracias. Denise, si pueden ser participaciones breves para que puedan responder las compañeras. Sí, bueno, en torno a este caso, creo que es muy importante decir que a pesar de que son cuestiones muy particulares las que analizan, nos dan una especie de reflejo de muchas cuestiones que sí suceden de manera generalizada, sobre todo por estas dinámicas globales que hay, ¿no? No olvidar que obviamente la Ciudad de México es considerada una ciudad global, pero que a pesar de su evolución tecnológica no le ha dado ningún respaldo ni a la seguridad ni al bienestar social. Entonces, si podemos concluir algo, es que independientemente de que no se le da soluciones a las cuestiones particulares, como el caso de Lesbia Osorio y como el caso de muchos alumnos y alumnas que han muerto dentro de Ciudad Universitaria,
también personas que mueren en espacios que ni siquiera son considerados peligrosos, podemos decir que la ineficiencia por parte de las organizaciones no ha estado siendo vigilada por derechos humanos. ¿Cómo desde la academia podríamos llegar a una reestructuración de esa, no sé cómo la tienen contemplada, pero por lo menos yo lo veo así, una veneración impresionante a la ONU, a la CNDH, a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que precisamente se dan a la tarea de solamente cuantificar los datos de muertes, de inexactitudes de algún tipo de política, y no como tal de una reestructuración de los espacios públicos, que es un despojo directo de derechos humanos. Entonces, ¿cómo desde la academia podríamos lograr eso? Muchas gracias, Denise. Pues si están de acuerdo, Yutzil, pues después Paula y Carmina, de acuerdo un poco cómo fueron las preguntas. Ok. Bueno, un poco para responder al tema de cómo se expresa, ¿no?, la violencia, o algo que debo decir es que justo en los casos de los grupos que yo seguí, esta parte de la corrupción, del pagar el uso de suelo no se da, ¿no?, que es parte como de esta característica, ¿no? Hubo un grupo de Chabacano, por ejemplo, salió un grupo numeroso y justo una de los conflictos a los que se enfrentaron era, bueno, el pago del uso de suelo, ¿no?, la mordida. Una parte sí quería y la otra no, y lo que hizo es dividirse. Unos se fueron, buscaron otro lugar donde se cobra y, digamos, yo me quedé observando, porque además era la facilidad que tenía con ese grupo también, y me llamaba mucho la atención eso, ¿no? O sea, trataban como de desvincularse de esas formas justamente y digamos, muy utópicamente conservar ese sentido colectivo, aunque sí se expresa por eso decía, y ya no pude abordar, digamos, esa conflictividad al interior de los grupos, esa conflictividad que se da entre ellas, ¿no? Ellas estipulan unas normas que siguen y quien viole esas normas es expulsada del grupo, ¿no?, o no se le permite acudir al lugar. Y estas normas lo que buscan es el respeto y conservar una especie de honor, ¿no?, que cada una va construyendo. Entonces, la parte de la corrupción y de la violencia, digamos que se expresa de otra manera, ¿no? Y yo creo que cada caso, y eso es un poco para contestar también qué podemos hacer desde la academia, es yo creo que justamente ir registrando, o sea, tener esa mirada sensible para ver esos detalles que tienen que ver desde las emociones que se están, digamos, que se están expresando en las prácticas, que tiene que ver esas expresiones donde existe un conflicto, ¿no?, y cómo se está resolviendo, porque el conflicto se expresa a cada momento. Y justamente esta trayectoria espacial está, digamos, y que para mí fue muy difícil cuando dije, ¿qué conflicto selecciono?, ¿no? O sea, fui escalando hasta, digamos, ver cuáles eran los más significativos, porque en todo momento hay conflictos entre una y otra, hay conflictos en el grupo y hay conflictos del grupo con las autoridades y con gente externa, y hay conflictos en el espacio virtual y hay conflictos en el espacio, digamos, edificado, y entonces, bueno, pues es parte como de, y que digamos, en esos conflictos, ¿qué tipo de violencia se expresan?, ¿no? Sería otra pregunta. Gracias, Yutzil. Paula, te pasamos el micrófono. A ver, a las dos primeras preguntas, las relaciones sociales, todas las relaciones sociales tienen una dimensión cultural y una dimensión de poder. Las relaciones de género también son las relaciones entre las mujeres. Y las relaciones entre las mujeres tienen una dimensión cultural y una dimensión de poder. Por lo tanto, esas relaciones están posicionadas dependiendo de ciertos poderes que cada una maneja. Una amplia literatura feminista ha estudiado las complejas relaciones entre mujeres, madres e hijas, las psicoanalistas, las mujeres que trabajan y las
que ocupan posiciones de poder en jefatura. Yo diría, por una parte, efectivamente hay relaciones de poder entre mujeres y esas son relaciones de género también, que han sido construidas en estas complejas relaciones de poder. La pregunta es, ¿por qué las mujeres no podrían ejercer la violencia? Y es una pregunta que te hago porque yo me la hice hace un tiempo atrás cuando hicimos la evaluación de impacto de los vagones separados en el metro y que nos encontramos que en los vagones de mujeres había violencia entre mujeres. Pero la pregunta es, ¿por qué no? ¿Por qué tendría que ser distinta a la violencia ejercida entre los hombres? Porque estamos también construidos y situados como investigadores dentro de unos patrones socioculturales que reproducen muchas veces visiones bastante tradicionales de género. Y te lo digo como feminista, que fue una cosa bien de autoposicionamiento, de discusión de toda esta visión más del conocimiento como situado, porque realmente la cuestión era al revés, es ¿por qué no puede ser así? O sea, si las formas de violencia o la violencia se ejerce en determinadas relaciones de poder, entre las mujeres también hay relaciones de poder. Ahora, eso no significa que ni que la validen ni que la justifiquen, sino que hay que estudiarlas como cualquier otro fenómeno asociado a la violencia. Me parece que una cuestión va por ahí. Y la segunda pregunta respecto a la movilidad, lo que particularmente hemos estudiado es cómo la movilidad y ciertas condiciones de la movilidad facilitan el ejercicio de ciertas violencias de tipo sexual. Hemos estudiado el efecto que dicen algunas geógrafas como el efecto de aglomeración, que hace que para quien ejecuta un acto de acoso sexual sea más fácil por el anonimato, por el ruido, por varias condiciones socioambientales que permiten que eso ocurra, pero también hay que ver los tipos de violencia y los tipos de violencia asociados a determinados espacios. En la investigación que hicimos en el metro nos dimos cuenta que había tipos de violencia que requerían más espacio, como por ejemplo una masturbación. La persecución, la intimidación se daba más bien en los transbordos, no se daba dentro del vagón. Dentro del vagón se da fundamentalmente el toqueteo, los piropos. Por lo tanto, también hay una condición de la violencia asociada a determinados espacios. Por eso una cuestión interesante del programa Viajemos Seguras es que atiende fundamentalmente a un tipo de violencia, que es la que ocurre dentro del vagón. Pero hay otros tipos de violencia que ocurren en otros espacios asociados a la movilidad y que están dentro del metro, afuera del metro, o sea, a la llegada. Por lo tanto, es complejo eso, pero sí en un artículo que escribimos vimos cómo las condiciones de movilidad facilitaban eso, pero sabemos que no es la respuesta. Es decir, las mujeres viven cotidianamente aglomeradas y hacinadas en los mismos vagones y las mujeres no acosan necesariamente a los hombres mayoritariamente, porque también hay algunas estadísticas que indican, pero las mujeres no andan acosando a los hombres. Entonces el factor de aglomeración en sí mismo no explica ni soluciona el problema, digamos. Muchas gracias, Paula. Carmina. Yo muy breve, no tengo ninguna pregunta específica, solamente respondiendo a Denise sobre este culto a las organizaciones, me parece una reflexión importante de hacerlo. Creo que sin duda desde la academia, la mayoría siempre hemos tenido una posición muy crítica respecto a las cifras y hemos tenido diferentes metodologías y alternativas para hacer mediciones a los fenómenos que trabajamos, ¿no? Digo, aquí tenemos creo que 3 ejemplos relevantes, quiero sumar el mío, pero bueno, también hay otros ejercicios interesantes como los informes espejos que hacen las organizaciones de la sociedad civil, que justamente confrontan estas cifras oficiales, o también los esfuerzos que ahora se hacen en redes sociales por socializar algunos temas que tienen que ver con lo que ahorita nos ocupa, que son los conflictos en el espacio público. Recientemente recuerdo un mapa que se estuvo compartiendo sobre lo que ocurría en Ciudad Universitaria, de cuáles eran los delitos y las magnitudes de estos delitos, ¿no?, en cuanto a su frecuencia en el espacio, luego la distribución espacial en Ciudad Universitaria.
Y pues bueno, creo que hay trabajos muy interesantes como el que realiza Paula, por ejemplo. Creo que a partir de lo que ella hace puede haber el reconocimiento de diferentes tipos de violencia, porque no siempre, lo que uno encuentra en campo a veces son cosas que ni siquiera puedes nombrar, sino tienes que nombrar y conceptualizar, y esto paulatinamente pues se va convirtiendo en un proceso que pueda llegar a tener un impacto mayor, como una tipificación que pueda tener una sanción, ¿no? Digo, no es que tenga yo una posición positivista jurídica del asunto, pero eventualmente a veces el poder tener una tipificación de acoso puede ser o no la diferencia, y desde la academia pueden empujarse este tipo de procesos. Muy bien, muchas gracias, Carmina. Pues estamos ya con el tiempo encima, de hecho estamos un poco desfasados ya. Por lo anterior, vamos a omitir el receso, ya que la plática está muy intensa y muy interesante, y pasamos directamente a la mesa para cerrar de alguna manera los temas que se han visto en esta mañana sobre espacio público, género y violencia. Entonces invitamos a las participantes de la mesa a pasar a la mesa.